Bueno, muy buenas noches. Nuestro grupo le corresponde exponer el contexto tecnológico de las organizaciones y nuestro grupo está conformado por Silvana Iglesias Ramírez, Santiago Giraldo Pareja, Jonier Javier Guasa Velasco, Luisa Quintero y quien les habla Hernán García. Bueno, em, para conocer un poco el contexto tecnológico y su evolución dentro de las organizaciones, es necesario conocer un evento fundamental en la historia de la humanidad y este es la primera revolución industrial, ¿cierto? Esta revolución se dio a finales del siglo XVIII, principalmente en Inglaterra, ¿cierto? Fue donde comenzó una de las ciudades, digamos que tuvo mayor incidencia en la primera revolución industrial fue la ciudad de Birmingham y esta revolución se extendió a lo largo de Europa Occidental y Norteamérica, principalmente pues Estados Unidos. Esta revolución concluyó más o menos entre el año 1820 y 1840 y hasta ese momento nunca antes un evento en la humanidad había generado tantos cambios, tanto a nivel social, económico y político. Esta revolución cambió la economía del mundo, cambió la economía de una economía que estaba basada en lo rural y el comercio, ¿cierto? Basada en la agricultura, por una economía urbana, industrializada y mecanizada, ¿cierto? Eh, esta economía, o más bien esta revolución, eh, se dio principalmente en las áreas textiles, en las áreas de la minería, ¿cierto? Posteriormente se extendería a otras áreas, pero fue principalmente pues donde inició y todo esto por el uso del carbón. Por allá más o menos en el año de 1800, la renta per cápita se incrementó de una manera que nunca antes se había visto y todo esto precisamente gracias a la revolución industrial. Eh, para, para, para dar cuenta como de sus inicios en la industria textil, eh, había un señor que se llamaba Richard Arkwright, que fue el que inventó la máquina de hilado de algodón que era movida por agua. En esa época, la forma en cómo se generaba energía era por los molinos de agua, que eran impulsados por agua, ¿cierto? Y la forma en cómo se tejía, se sacaban los hilos del algodón, eran pues con una rueca, que era una rueda muy grande, y todo esto se hacía de manera manual. Mientras que este señor Arkwright lo que hizo fue eh, utilizar la energía que producía el agua y todo esto lo llevó a la producción de los hilos de algodón, ¿cierto? Y no solo, ya no se producía un solo hilo, sino que esta máquina producía 4, 5, 6 hilos al mismo tiempo, lo que pues generó obviamente un aumento en la producción. Esto permite implementar un concepto que ya había sido planteado en esa época por el economista más importante del momento, que era el señor Adam Smith. Y es un concepto pues que para nosotros como administradores de empresas es fundamental y es el de la división del trabajo, ¿cierto? Parece, quizás la división del trabajo parezca algo muy obvio, pero pues en esa época era un concepto bastante novedoso, porque todo el mundo eh, se basaba simplemente en lo que podía producir cada persona y entonces una persona podía ser muy productiva de manera individual y esto cambió
completamente el concepto de la producción. Gracias a este invento de la máquina de hilado por agua fue que se produjo la construcción de la primera fábrica. Y pues esto generó una migración de las áreas rurales a las ciudades, ¿cierto? Pues porque en esta época el transporte era bastante precario, eh, bastante demorado, entonces para las personas era necesario eh, vivir cerca de las fábricas, ¿cierto? Aparte de eso, esta primera fábrica trabajaba las 24 horas. Entonces también podemos decir que este fue el inicio del trabajo por turnos. Pero no sería, o sea, si el agua era bastante buena para aumentar la producción, luego vendría un invento muchísimo más importante y es la máquina de vapor. La máquina de vapor, inventada y patentada por el señor James Watt en 1769. Digamos que ya habían unas máquinas anteriores, pero pues fue el señor James Watt el que llegó a perfeccionar el modelo y en compañía de un señor de apellido Bolton fueron quien llevaron las máquinas de vapor a impulsar toda la mayor parte de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque descendientes de la máquina de vapor, entonces vendrían las locomotoras, vendrían los barcos a vapor, los motores de combustión, ¿sí? En base a todo ese principio y en una era tan innovadora que estaba cambiando de tecnología más adelante, pues incluso daría paso a inventos como el de la electricidad que se produciría pues varios años más adelante, ¿cierto? Eh, esta, como les digo, este invento de la locomotora que fue inventada por un señor llamado Richard Trevithick, que curiosamente era malísimo para los negocios, pero pues generó un invento muy importante como fue la locomotora y él, como les digo, malo para los negocios y murió pobre, pero pues este invento fue fundamental para cambiar la historia de la humanidad porque digamos que la locomotora permitió la expansión del comercio y el desarrollo de las comunicaciones, porque todo este aumento de la producción también permitió aumentar la demanda y facilitar las condiciones de transporte de todas estas materias primas, el transporte de personas. Ya las personas no tenían que vivir al pie de la fábrica, sino que podían vivir en otras comunidades porque ya existían pues medios de transporte. Todo esto obviamente ayudado por un significativo incremento en la población, ¿cierto? También la necesidad de mano de obra ante la construcción de nuevas industrias, el crecimiento de las ciudades, ¿sí? Eh, Todo esto pues potenciado por todos esos cambios que se venían dando en el momento. Solamente en Europa hubo un incremento de la población, se triplicó, pasó de 5 millones y medio en cuestión de 20 o 30 años a pasar a 16 millones y medio de habitantes. Entonces, pues vemos que es bastante importante y por eso nos pareció muy importante recalcar como el desarrollo de la primera revolución industrial
para tener en cuenta cómo todo este contexto tecnológico ha ido evolucionando en las organizaciones a través de los tiempos para llegar a las organizaciones que conocemos hoy en día, ¿cierto? Ya continuamos entonces con nuestra segunda parte.